Que estos son los datos de la Auditoría General de la Nación, un órgano externo que ha trabajado con una metodología precisa. El día 10 estaban un cuerpo de auditores de más de 25 personas aquí, los recibimos en el cuarto piso de la Casa de Gobierno con Martín, también con el presidente del Tribunal de Cuentas, Farrugia, Salvador Farrugia, y la verdad es que fueron un día, 2 días de relevamiento intenso en la administración central, en los órganos descentralizados, en Las Heras y en Guaymallén, y después el 14 y el 15 se trasladaron para hacer en Malargüe y en General Alvear. A la izquierda está la administración central, los 4 municipios que se auditaron y los organismos descentralizados. ¿Qué fue lo más importante de esto? ¿Qué detectamos? Una estructura presupuestaria con déficit. De eso que habíamos detectado anteriormente, y es por lo cual nosotros pedimos el pedido de auditoría, bueno, fue demostrado en los hechos. Es decir, los parámetros macroeconómicos, inflación, crecimiento, estaban adulterados. Al estar adulterados, esto hacía un mal cálculo de recursos, un mal cálculo de gastos, por lo tanto el presupuesto nunca se cumplía y empezó a generar esos déficits estructurales. ¿Qué quiere decir? Que se recaudaba mucho menos de lo que se gastaba. Entonces, ¿qué pasó? Caímos a una situación financiera deficitaria, con altísimo endeudamiento de corto plazo, con una también retracción de la existencia de deuda no registrada. Aquí quiero hacer una salvedad. Las variaciones de personal fueron captadas en los municipios, en los órganos descentralizados. Muy difícil de captar en un día en la administración central, porque prácticamente la información era imposible de relevar. No estaban los decretos, no había registración en los libros de los decretos ni de las resoluciones ministeriales. Esta era la situación con la que nos encontramos. Ese déficit estructural presupuestario que en ese momento el desfasaje entre lo que entraba, o sea, presupuestariamente, lo que se consignaba como deuda devengada y los ingresos presupuestarios era de 3.300 millones. En la caja, en la tesorería, había 2.600 millones negativos. Había sueldos pendientes por 1.112 millones, que eran los sueldos de noviembre. Deuda no registrada. Y lo otro, un endeudamiento final de 16.436 millones. Realmente lo que quiero rescatar aquí, uno son los importes retenidos a municipios, sino también es a OSEP. Ingresos de fondos por coparticipación sin contabilizar, que han desaparecido. Así se componía entonces los 16.464. Una deuda transitoria de 3.700 millones, estos eran los adelantos de coparticipación de esto, y sin embargo esos adelantos transitorios no alcanzaron a cubrir los sueldos de noviembre, pero fueron de 3.700. Esta es la deuda con el Banco Nación o los préstamos transitorios por el Banco Nación o adelantos de coparticipación. La deuda flotante de 5.074 millones, la deuda no registrada, que es esa la pinche, esa de 1.135 millones, y la deuda consolidada era de 6.562 millones. Bueno, resulta que el 60% de esa deuda es de muy corto plazo, 9.900 millones al 10 de diciembre. La mayor cantidad de la deuda cae sobre nuestra gestión, pero cae fundamentalmente mucho peso de esa deuda en este año. La deuda no registrada de los organismos, el IPB 425 millones, eso es normalmente planes de vivienda, el Instituto de Juegos y Casinos 180 millones, transporte 125 millones, la UFI 76 millones, Dirección Provincial de Vialidad 63 millones, lo que ya sabíamos en salud, los hospitales con 33 millones, penitenciaría, esto es las pensiones alimentarias de los internos, 21 millones, seguridad, 11 millones. Esto es lo otro grave, o sea, son todas los recursos de coparticipación, que eran 5.123 millones,
de los cuales se transfirieron 3.441 millones, pero impago que debería haberse transferido y que se quedó el gobierno provincial sin ser transferido directamente como debería haberse hecho, son 481 millones. Muchos de eso es fondo garantía, el de la soja, ¿sí? El fondo solidario. Y después las diferencias contables, esas que consignábamos por 109 millones, en el Senado una deuda flotante con una variación de 5 millones de la fecha de corte al 10 del 12, y en personal, bueno, lo que era nuestro gran temor, o sea, la deuda flotante, no encontramos deuda no registrada, o sea, se fue prolijando la gestión del Senado, pero sí encontramos en el tema personal que también eso se había tratado de subsanar. Acá empiezan algunos datos que son muy relevantes, que hacen al tema UCEP, al tema INCAMEN, al tema Instituto de Juegos y Casinos. Se hicieron fechas testigo, corte al 30 del 6 y después al 10 del 12, el día de la auditoría. ¿Qué pasó en los CEP? Incrementó la planta permanente en 432 personas. Por supuesto, disminuye la transitoria, pero así todo, la planta total fuera del límite legal de incorporación crece en 84 personas. En CAMEN encontramos una diferencia total de 32, la mayoría de los ingresos fueron de planta transitoria. El Instituto de Juegos y Casinos, la diferencia fue de 38 incorporaciones, pero lo que más importó allí fue la transferencia de personas temporarias a permanentes, 51 personas el día 10. Y la Dirección Provincial de Vialidad, que también hizo fuertes incorporaciones, si ustedes ven, baja la planta transitoria, incorpora la planta de personal. Tal vez así baja el total en 8 personas, pero incrementaron fuertemente la planta de personal en un periodo indebido. Bueno, lo de los municipios, en promedio casi todos 38% de incremento de deuda flotante. La estrella del firmamento acá es General Alvear con 337% de incremento de deuda flotante, porque son deudas generadas en 6 meses de despedida, ¿no? Queda este montón de deuda inmanejable. La otra es la situación del personal. La incorporación de gente se hizo en el primer periodo del 2015. Entonces, la diferencia del 2012 al 2015 en Guaymallén son 822 personas. En el caso de las ceras, las incorporaciones se hicieron fundamentalmente en la planta transitoria, porque se incorporaron 532 personas en planta transitoria, sin contar los contratos de locación. Y los otros departamentos, si bien tuvieron incorporaciones, bueno, con el mismo fenómeno General Alvear, representaron el 15%, o sea, 190 personas sobre una base de 1.200 personas en el municipio. Las conclusiones, nos parece que ha sido poner un punto de quiebre para de aquí en más nosotros no solo tener el respaldo objetivo de estos informes, sino también esforzarnos en la gestión y en regularizar todos estos procedimientos, pero sobre todo para que después no paguen justos por pecadores, ¿no?